Y aquí viene una doctora que deseo que la escuchemos cuando me indique el DJ Cool, porque también está nuestro gran invitado, el doctor Víctor Pavón, que va a estar en una gran red de comunicación. Nos va a abandonar a partir de la siguiente semana porque va a ser exclusivo seguramente, entonces ya no vamos a tener la enorme satisfacción de contar con él, pero vamos a ver si lo podemos convencer para que continúe con nosotros también alguna vez. Pero aquí está Nora Ruotti, atención. Muy buenos días, muchísimas gracias por la convocatoria. Sorprendida muy negativamente por el inicio de este gobierno. Yo, como ciudadana, creo que empezar violando la Constitución Nacional es el peor inicio que podemos tener. Acá no estamos hablando, ni siquiera me atrevo a analizar ninguno de estos artículos, porque ni siquiera vale la pena. Aquí se ha violado lo primero, que es la consulta ciudadana. Un nuevo gobierno que inicia no puede presentar un proyecto de ley, y la Cámara de Diputados me ha decepcionado totalmente. Ha demostrado que si así iniciamos, nos espera cuestiones muy negativas para nuestro país. Además de que se han violado todas las disposiciones, rechazo total desde el primer fundamento. No existe fundamento técnico que culpe al no funcionamiento de la SED y de la aduana de una evasión. Que se necesite una dirección de ingresos tributarios con superpoderes, y en el orden, debido al orden, al tiempo, les pregunto, ¿dónde está el capítulo que habla de responsabilidades? Porque yo veo acá un proyecto que irresponsablemente se ha aprobado, que le ha dado la billetera nuestra. Señores, esa plata que quiere manejar la Dirección de Ingresos Tributarios es nuestro dinero, no es de ellos. Es nuestro dinero, fruto de los impuestos. Se le quiere dar autonomía y autarquía para manejar nuestro dinero, supuestamente para luchar contra la informalidad. Luego se estructura como si fuera una institución privada. La naturaleza jurídica y fines debe ser totalmente rechazado, porque no podemos dejar nuestros ingresos, nuestra billetera, con una persona jurídica de derecho público, ente autárquico y autónomo. Segundo, no podemos organizar nuestro país con una dirección nacional y 3 gerencias, supergerencias, que no tienen ninguna sola responsabilidad, porque ni siquiera se... Bueno, esto salió ayer, lo dijo ayer en la Cámara Baja en Diputados. La doctora Nora Ruotti es muy entendida en todas estas historias que tienen que ver con, digamos, los impuestos y ese tipo de cosas. Y aquí con nosotros presentamos a el doctor Víctor Pavón, que también sabe mucho de esto y que puede ampliar esta información, digamos, o ampliar lo que quiso decir y lo que dijo esta voz respetada, como lo es en el campo profesional, la de Nora Ruotti. Antes que nada, un placer, Víctor, gracias por estar acá. Buenos días, mi querido Bruno. Es siempre un gusto, un honor compartir contigo. En primer lugar, nuevamente mis felicitaciones por tu onomástico. Estoy muy contento, obviamente, por estar siempre aquí en tu programa, y siempre que me invite, por supuesto, voy a estar, aunque de repente esté en otro canal. Pero es como si que a partir de la siguiente semana ya nos... Sí, próximamente... ¿No vas a declarar posteo? No, próximamente voy a tener ciertamente un programa
en otro canal. RCC. RCC, muy bien, ya que se puede decir. RCC, que es un medio chaqueño, sería. Un medio chaqueño, pero va a tener cobertura nacional, que va a estar en directo también con una radio. Entonces yo creo que es una linda oportunidad un poco para seguir impulsando y bregando por esta línea de pensamiento que vos conocés y en la que yo personalmente de manera asidua lo hago a través de los medios, con el propósito justamente, así como hizo la doctora Nora Rugotti, a quien felicito por su intervención que pusiste justamente unos minutos atrás. Porque si hay un tema relevante que hace precisamente a la ciudadanía, al interés de nuestros bolsillos, y como dice la doctora, de nuestra billetera, yo suelo usar más la palabra el bolsillo, nuestros bolsillos, porque hay que ser sinceros, Bruno, hay que partir del siguiente principio: cada guaraní que utiliza el Estado es un guaraní menos en nuestros bolsillos. Síntesis, ¿qué ella dio a conocer acá? Y a ver si podés ahondar un poco para la gente que está un poco distraída quizá. Sí, sin duda. En primer lugar, que el nuevo gobierno que va a estar asumiendo mes de agosto, esto va de la mano con esa idea del Ministerio de Economía. Totalmente, así mismo. Bueno. Yo ya vengo escribiendo sobre este tema 4 artículos, te comento, Bruno, y para nuestra audiencia, ¿verdad? Sí. Sobre el tema precisamente de la fusión entre la Dirección Nacional de Aduana y la Subsecretaría de Estado de Tributación, que va a aglutinarse finalmente en una Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Sobre la fusión en sí misma, yo creo que no es que esté mal per se. Lo que está mal es que esa Dirección Nacional de Ingresos Tributarios se va a convertir en una suerte de superpoder, que justamente yo lo escribí ya hace 3 semanas sobre eso, en donde todo lo que tenga que ver con los ingresos que tienen los ciudadanos, las sociedades físicas, las sociedades jurídicas y físicas, personas jurídicas, van a estar abajo la mirada y el control de esa Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Y en ninguna parte se habla de estos proyectos de ley que están siendo presentados para que el nuevo gobierno los aplique, de la importancia que tienen los egresos. No se toma en cuenta, así como también dijo la doctora Rugotti allí, la cuestión que hace un poco a la confianza que deberían tener los contribuyentes en cuanto al uso y disposición de los recursos. Y eso es un tema clave. Acordate, Bruno, y vos que conoces mucho la historia de los países anglosajones, de Norteamérica especialmente, nosotros no tenemos que olvidarnos que tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, que después se diseminó por todo el mundo, precisamente el problema por el cual se suscitó posteriormente las grandes revoluciones inglesa y norteamericana fue por un tema tributario. Es decir, el Estado, el gobierno, el rey, el monarca, hoy en día los presidentes o los legisladores, que prácticamente sería como da igual nomás ser un rey que tener 100 legisladores que están legislando para sus propios intereses, están metiendo sus manos en nuestros bolsillos a través de un modelo que realmente es muy perjudicial y muy injusto. Porque acá lo que vamos a hacer es que esa informalidad que hoy prácticamente llega al 80% de la economía nacional va a crecer, claro, de cada 10, 8 son informales. Pero esa informalidad no es porque el paraguayo no quiera ser parte de la sociedad política, es porque no recibe pues contraprestación y no recibe rendición de cuentas. Entonces el panadero, la persona que está vendiendo ahí su pizza, el mecánico, etcétera, está ante un problema. Ocurre que las regulaciones son muy altas, el costo por acceder a la formalidad es muy alto, el código laboral no le conviene finalmente a los jóvenes, y en particular a los jóvenes que todavía no tienen preparación. En consecuencia, ellos ingresan a la informalidad. Y ese es un fenómeno económico que nosotros no tenemos que desconsiderar, porque hay que ser sinceros, si tenemos más informalidad, que es como una rebelión que se hace contra el Estado, también por otro lado, hay que ser sinceros, las pocas personas que están pagando los impuestos, que nos llegan a más de 1 millón, son los que soportan de manera directa todo el peso del Estado. Ahora, hay que aclarar que en términos económicos todos estamos pagando impuestos, aquellos incluso que no tienen la factura legal. Y en consecuencia, cuando nosotros creamos una Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, en síntesis lo que vamos a tener es más control por parte del Estado por saber cuánto ganamos y en qué estamos gastando nuestro dinero. Y eso no está bien, porque un paso más
ya tenemos el inicio de una nueva forma de tiranía, que es una tiranía impositiva. Y para colmo, Bruno, el otro paso es la creación del Ministerio de Economía. Y ahí se da la guinda sobre la torta, se cierra el círculo, porque una medida de política económica llevada a cabo por el Ministerio de Economía significa sencillamente que nosotros vamos a estar, el pueblo paraguayo va a estar a expensas de los tecnócratas. Personas muy bien formadas, ciertamente, pero tecnócratas en el sentido que en realidad a ellos les interesa el fisco, la caja estatal en lugar del bolsillo de la gente. Y bueno, y van a trabajar con el dinero de la gente. Siempre trabajan con el dinero. Trabajan y se enriquecen con nuestro dinero. Con el dinero Eso de fue la lo que gente. está mal en el sentido de la república. La república es un concepto muy interesante que nosotros tenemos que rescatar en el Paraguay. Precisamente este pasado 20 de julio, nosotros estuvimos conmemorando como Paraguay, ¿verdad?, la nota del 20 de julio de 1811, que fue redactada por la Junta Gubernativa y en particular por Fernando de la Mora. Y en esa nota del 20 de julio, Fernando de la Mora ya hacía hincapié y mencionaba de la necesidad de que el Paraguay, para que realmente se pueda constituir un Estado soberano, libre e independiente, tenía que basarse en la república, en instituciones donde los gobernantes sean iguales, al igual finalmente que aquellos que están siendo gobernados. No puede el gobernante, sobre pretexto supuestamente de haber sido electo en elecciones, o sobre pretexto finalmente de tener un cargo, estar por encima del hombre y la mujer común de la calle. Y eso Fernando de la Mora ya lo estipulaba. De luego, lamentablemente, esa tradición de nuestros próceres que idearon al Paraguay en libertad y república fue destruida, como sabemos, a través de la primera dictadura que ya tuvimos en el año 1813. Y decime, ¿y este Ministerio de Economía está siendo construido para ese rol justamente de Así superioridad, digamos? Una superioridad total. A través de sus representantes. Acá ya estuvimos hablando sobre esto, Bruno, pero yo quiero dejar constancia, porque yo sé que tu programa se ve y se vuelve a ver, y me consta, mucha gente vuelve a mirar todo y escuchar tus programas, ¿verdad? Gracias a ustedes. Quiero dejar constancia que alguna vez se recuerde y se tome en cuenta sobre nuestra advertencia al pueblo paraguayo de que aquí hay una conspiración contra el hombre y la mujer común de la calle a través de un Ministerio de Economía que va a venir a controlar todavía más los bolsillos de la gente y va a aplicar políticas económicas de mayor endeudamiento, de un poco de inflación y de expansión del crédito artificial para crear una burbuja de crecimiento que va a provocar un crecimiento económico, pero artificial. ¿Por qué artificial? Artificial porque no se compadece de la cantidad real y natural de la cantidad de ahorro que tiene el pueblo paraguayo. O sea, si el pueblo paraguayo ahorra 100 y vos creás artificialmente más monedas y billetes en el mercado, entonces ese 100 sube a 200. Pero ocurre que eso nos lleva mucho tiempo. Según Milton Friedman, nos dura más de 8 o 9 meses. Luego nuevamente cae eso y miles de personas tienen un problema que se llama precisamente de pagar sus préstamos. Acceden al crédito, que es lo que está queriendo hacer el gobierno nuevo. Se va a hacer esa política crediticia, digamos, de acceso rápido y fácil al crédito, pero cuando nuevamente ese dinero se disemine en el mercado y vuelvan las reglas naturales del mercado, pues ese crédito que antes se vendía al 1 o 2% va a volver precisamente al 7-8%. ¿Y la inflación? Y la inflación se va a volver incontrolable. ¿Y cómo van a controlar la inflación? Y a través de políticas económicas que va a hacer el Ministerio de Economía. ¿Y cuál es esa política económica? Inyectar un poco de dinero a través de más dólares. Exactamente. El Banco Central. Más endeudamiento. Va a haber una confabulación entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Lo que pasa nomás, Bruno, que ¿Y el esas Ministerio cosas, de Hacienda va a ser absorbido? ¿Qué va a pasar? el Ministerio de ahí? Hacienda va a desaparecer. El Ministerio de Economía lo va a reemplazar al Ministerio de Hacienda. Lo que quiero nomás dejar bien en ¿Cómo habría claro. que hacer? Espera. Sí. ¿Y cómo habría que hacer, según vos, teniendo en cuenta todas estas advertencias que hay que escucharlas, por supuesto? ¿Cómo habría que hacer para inyectar una nueva fórmula de incrementar los ingresos de la ciudadanía y también del propio Estado? ¿Cómo habría que
plantear una transformación, si se quiere utilizar estos términos. La única forma de que el paraguayo y la paraguaya pueda tener mejores condiciones de vida es con más capitalismo, con más libertad, dejándola a la gente trabajar y colaborar libre y pacíficamente, y que el Estado, que ya tiene suficiente dinero, y que vos estabas haciendo recordar justamente a la audiencia en la anterior entrevista, que malgasta 1.700 millones de dólares, pues se deje de joder con nuestro dinero. Porque eso significa sencillamente un robo, como decía el gran pensador francés Bastiat, Frédéric Bastiat, decía, es un robo legalizado. Claro. Te sacan tu dinero para que ellos lo dispongan por sí y ante sí como ellos quieran. Es el retorno de la monarquía. Y el retorno de la monarquía es antirrepublicano y antiliberal. Por eso es que yo les digo a los legisladores, a los que supuestamente son liberales, a los que supuestamente son opositores, que ellos están convalidando y se están alineando al Ejecutivo, al próximo Ejecutivo Nacional, a través de una política económica que va a implementarse a través de este Ministerio de Economía, que lo único que va a traer es angustias a las familias paraguayas. Y nos va a arrastrar hacia esa inflación que ahora está teniendo la Argentina con esta política, ¿verdad? Vamos a ir perdiendo nuestra sostenibilidad fiscal y nuestra estabilidad monetaria, Bruno. Y la Argentina, terminando el año, va a tener algo así como 145% de inflación. Totalmente. Una cosa increíble. Vos te podés imaginar. Y para colmo, es capaz que gane otra vez el candidato oficialista. Ah, sí. Ojalá que no, ¿verdad? Claro, pero ese fue el tema, cuando la gente ya pierde el sentido de reflexión crítica. Ese candidato es Massa, ¿eh? Ese candidato es Massa. A ver, vos tenías algo ahí, DJ Cool, que querías mostrarme. Bueno, respecto a este Ministerio de Economía, acá el doctor Víctor Pavón dice, planificar el desarrollo nacional. Bueno, hay que planificarlo. Puerta de entrada al comunismo. Sostenés vos. ¿Por qué puerta de entrada al comunismo con este nuevo Ministerio de Economía? Brillante pregunta. Porque la planificación solo lo pueden hacer los individuos. Yo planifico, vos planificás. La gente que nos ve planifica su vida en términos económicos de acuerdo a sus ingresos y sus egresos. Y lo hace de acuerdo a sus propios valores, a la forma que concibe finalmente su deseo de mejorar su vida. El Estado no puede y no debe planificar, porque en primer lugar está usando el dinero de otra gente, por el cual nunca va a poder saber la información de millones de personas para que imponga el desarrollo nacional. ¿Cuál es el desarrollo nacional? Los que se reúnen alrededor de una mesa, aunque sea de 20 sillas o de 40 sillas, o que esté ahí de 45 senadores y 80 diputados. Ellos no pueden planificar, porque planificar desde el Estado implica coerción. Yo le digo a la gente, como poder del Estado, miren señores, el Paraguay va a desarrollarse de esta manera. Nosotros vamos a, por ejemplo, vamos a desarrollar la carne, la soja, pero ese tema, por ejemplo, de tener muchas cooperativas, supongamos, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque consideramos que al final y al cabo el crédito debería ser controlado más bien por el banco estatal y no por los bancos privados, que lo único que hacen es tomar en cuenta los créditos más altos. ¿De dónde ellos sacan eso? El Estado no puede planificar, porque el Estado que planifica es un Estado que coarta y viola nuestra libertad y nuestra propiedad privada. Y eso no lo digo yo, la historia lo demuestra, Bruno. La historia, en 1917 a 1989 se hizo el más grande experimento social. Perfecto. La gente no quiere creer que eso haya sucedido. Pues veamos nomás entonces lo que pasa aquí en Argentina. No nos vamos a ir, olvidémonos de la historia, que por supuesto yo creo que no tenemos que olvidarnos, pero pensemos nomás lo que está pasando aquí en Argentina. Argentina es el ejemplo de un intento de planificación por el cual a partir de 1930 la Argentina esplendorosa de Juan Bautista Alberdi, gran amigo del Paraguay por cierto, ¿verdad? Se destruyó lentamente al punto que ahora tienen un grave problema. Están entrando en un proceso de recesión, desempleo e inflación. Entonces la pregunta que yo me hago como ciudadano paraguayo, ¿por qué
vamos a tener que imitar lo que está mal. El Nosotros granero del mundo era la Argentina. El granero del mundo fue el que le alimentó a Europa luego de la Primera Guerra Mundial. Pero cuando la Argentina era una sociedad liberal, una sociedad libertaria, una sociedad basada en la libertad, no como el que ahora tenemos. Bueno, pero respecto a este Ministerio de Economía, formular y diseñar la planificación del desarrollo nacional. Pero te imaginas que supuestamente va a ser, o sea, va a dar curso a todo esto, este Ministerio nuevo de Economía. Es que no tienen ningún tipo de vergüenza esta gente, Bruno. Pensanos más bien que el artículo 5, ellos dicen, en vez de decirte directamente, yo me voy a encargar de decirte lo que vos vas a hacer a partir de ahora en tu vida. Dice de las funciones y competencias del proyecto de ley que crea el Ministerio de Economía en reemplazo del Ministerio de Hacienda para comprender a cabalidad a qué se dedicará con especial énfasis este nuevo órgano del Ejecutivo Nacional, formular y diseñar la planificación del desarrollo nacional. A ver si está. Ellos desde cuatro paredes van a diseñar. Ellos van a diseñar. Dictaminar qué va a pasar. ¿Y de dónde viene la idea de diseñar y planificar? Y es una idea socialista. Es la idea que Marx y Engels, cuando ellos escribieron... Una idea comunista. Es una idea comunista. Y cuando yo digo comunista, mucha gente pues me dice, oye, ya sos muy radical, me dicen, ¿verdad? Y bueno, puede ser que yo sea radical. Ponerle entonces no es comunista, es una idea colectivista. Quiere decir que una idea como vos quieras. El nombre no importa, pero lo que sí, Bruno, es una forma por el cual nosotros, en lugar de tener más libertad económica, controlar el gasto del Estado, lo que estamos es restringir nuestra libertad y nuestra propiedad privada. Quiere decir que aquella revolución de 1789 va a tener que emularse nuevamente. Y estamos preparándonos para eso. ¿Por qué? Porque esta gente viene a querer ingresar a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestras oficinas. Quieren venir y finalmente regar la sangre. Lo que tiene que hacer el gobierno, el que venga, por supuesto, es eliminar el contrabando, fomentar las industrias de la gente que está ahí en el campo, que necesita sacar sus productos, todo ese tipo de cosas tiene que hacer el gobierno. Exacto. Lo que no puede hacer lo que el Estado no puede hacer es economía. El Estado no puede hacer economía por una cuestión muy sencilla. La economía es la acción humana por el cual las personas cooperan bajo el principio de la división del trabajo para lograr mejores bienes y servicios. Lo que el Estado puede hacer, y está bien que lo haga dada su existencia, dada la existencia del Estado, es hacienda pública. La hacienda pública es una rama muy importante del conocimiento humano por el cual nosotros tenemos los ingresos y los gastos. Y de acuerdo a eso decidimos en qué vamos a gastar. ¿Qué es lo que en la República se tiene que gastar? Pues en la seguridad. Claro. ¿Verdad? Y entonces la pregunta es, ¿gastamos bien? No gastamos bien, eso sabemos. ¿Tenemos seguridad? No tenemos seguridad. Entonces tenemos un problema. Y para solucionarlo, nos quieren llevar de la sartén al fuego. En lugar de solucionar el problema de la hacienda pública, que es notorio y público, ellos quieren crear un Ministerio de Economía que va a ser mucho más refinado, pero en el fondo va a tener un objetivo: robarnos nuestro dinero a través de políticas económicas de índoles colectivistas, es decir, comunista. O sea, una suerte de Fondo Monetario Internacional a escala Paraguay. Así mismo. Me gustó eso, ¿verdad? Se presta para un artículo de eso. Claro. Fondo Monetario Internacional. Es el retorno de la tecnocracia. Paraguay. El Fondo Monetario Internacional es la muestra cabal de cómo los organismos internacionales se unen. ¿Para qué, Bruno? Para darle siempre preeminencia al Estado y no al hombre libre y ciudadano. Así como se hizo justamente luego de la Revolución Francesa, cuando todavía, ¿verdad?, se creyó que esa revolución iba a caer bien. Lamentablemente la Revolución Francesa, como sabemos, también tuvo un grave inconveniente. Fue tomado por los supuestos revolucionarios para ellos hacer una revolución. Una revolución que iba en contra de la libertad. Bueno, pero también se vaticina que el dólar irá elevándose. Pero por supuesto que se va a ir elevándose. Y después eso va a ir en contra todavía. El dólar es una... claro, el dólar como una moneda es una mercancía, Bruno.
y como tal se aprecia o se deprecia de acuerdo a lo que se denomina la ley de la utilidad marginal. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos más monedas y billetes, o sea, más monedas y billetes de dólares en el mercado, desde luego el precio va a ir bajando. Pero si tenemos menos, sube. Y eso es lo que hace el Banco Central. Pero cuando el propio gobierno emite más monedas y billetes a través del Banco Central y ahora con el Ministerio de Economía, con la anuencia de ellos, van a expandir la masa monetaria. ¿Y qué va a pasar? Ciertamente nosotros vamos a tener más monedas, más billetes en nuestra billetera. Pero va a subir la inflación. Pero va a subir la inflación. Entonces con eso ellos hacen las políticas cíclicas y contracíclicas. Un poquito más aquí, un poquito más allá, y van haciendo estas ondulaciones. ¿Y quiénes se llenan los bolsillos? ¿Y quiénes se llenan los bolsillos? Los agentes gubernamentales coaligados con ciertos sectores del sector privado, cuyo propósito, de luego, no es más que esto continúe. Esto es un círculo vicioso, Bruno. No tiene solución. La única solución para realmente tener unas finanzas serias y obviamente una economía fuerte, nosotros tenemos que volver al patrón oro. Pero desde luego a esta gente, ni al Fondo Monetario ni Internacional, ni a las Naciones Unidas le conviene el patrón oro. ¿Sabe por qué? Porque el patrón oro les sirve de ancla para que ellos nos gasten más de lo que realmente se puede. Como no hay patrón oro, ellos gastan lo que quieren. Y ahí está. Los Estados Unidos mismos se ha convertido en una burbuja. Ellos tienen 130% de endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto. Por eso es que Donald Trump, o la revolución que creó en su momento Reagan, en su momento en la década del 80... 30% per cápita más de lo que deben de gastar o pueden gastar. No, ya no pueden hacer. Lo que pasa es que Estados Unidos es diferente porque ellos venden unos bonos del tesoro que son ciertamente muy buenos a nivel internacional, porque los Estados Unidos es un buen pagador. Generalmente los estados pagan bien. Por eso el Estado paraguayo hizo esa ley que se llama de administración de pasivos, por el cual nosotros tenemos la posibilidad de acceder a cada vez más crédito a bajas tasas de interés. Pero eso, ¿sabe qué crea, Bruno? Crea dependencia. Una persona que se vuelve dependiente del crédito es como un drogadicto. Se vuelve dependiente y ya no puede salir de eso. ¿Eso es bueno o es malo? Por supuesto que es malo. No es bueno. Una persona, igual que la finanza de una sociedad, tiene que ser sana. ¿Y cómo es sano algo? Cuando obviamente nosotros utilizamos bien nuestros escasos recursos. Y los recursos siempre son escasos. El capital, el trabajo, la tierra, no es que se dan por una cuestión de milagro. Hay que crearlo, hay que disciplinarse, hay que trabajar, hay que hacer lo posible para que cada vez más gente accedan finalmente a mejores condiciones de vida. Pero el Estado es un estorbo, el Estado es el problema. Es el problema, y según un tuit acá de Víctor Pavón respecto a este tema, el Ejecutivo como al Congreso, al Ejecutivo como al Congreso les encanta seguir endeudando a la gente. Un poco de inflación, entre comillas, como expandir el crédito que hará de crearse el futuro Ministerio de Economía. Pero el problema no es solo el Ejecutivo, es el Congreso que no defiende al ciudadano. Ese es un buen punto para mí, Bruno. Fundamental. Quiero decir, no es un problema. El Ejecutivo, obviamente, como poder administrador, está buscando tener una política económica y está claro que su propósito es a través de este Ministerio de Economía. Perfecto. Pero ahí pues tiene que venir el contrapeso. Eso que decía Montesquieu, era el control del poder. Por eso se divide el poder. Y ese poder de control al Ejecutivo está dado en el Congreso. Pero en el Congreso no hay nada interesante. Son todos estatistas. Todos se callan. Nadie dice nada. Hacen TikTok para bailar. Eso no es el Congreso. El Congreso tiene que estar... O reparten chipas. El Congreso debe ser un lugar donde se defienda al pueblo, a la gente, del poder de los tecnócratas, del poder de los gobiernos. Claro. El Congreso debe ser del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, así como decía Abraham Lincoln. Pero acá tenemos un grupo de gente que, unido al Ejecutivo, se han convertido en una nueva monarquía. ¿Quiere decir que le vamos a extrañar a Abdo? Pero Mario Abdo en muchas cosas, al menos no intentó hacer Ministerio de Economía.
Y por eso te digo, le vamos a extrañar a Abdo. Pero esta gente, Bruno, yo te cuento, esta gente que está pergeñando y está impulsando el Ministerio de Economía y en donde nadie en el Congreso le hace contrapeso, son gente muy refinada intelectualmente. Sí, ya sé. Pero equivocados intelectualmente también. ¿Sabe por qué? Porque ellos siguen con la misma política neo-keynesiana de la demanda agregada. Más gasto público, más Estado, y cuando ellos quieren nomás te van a dejar de alguna manera capaz que quieran reducir los impuestos, pero no van a hacer eso. ¿Sabe qué se está viniendo? Y quiero dejar constancia también hoy, Bruno, en este programa que tanto se escucha. Se viene un programa de aumento de impuestos contra el Paraguay. Y ese aumento de impuestos no va a ser algo que va a venir del exterior. Viene porque nuestros gobernantes se han vendido. Le están traicionando al pueblo paraguayo. ¿Vos te imaginas teniendo ese despilfarro de 1.700 millones de dólares? Al año, ¿verdad? Que no todo se lo sabe que sabemos. Ni siquiera plaza y parque nosotros tenemos en Paraguay. Por citar un ejemplo, ¿verdad? Ni Lo mínimo, plaza, ¿verdad? ni parques. Ni plaza ni parque, ¿verdad? Ni qué decir calles, ¿verdad? Bueno, y ahora se viene un aumento de impuestos. Se va a venir. Entonces quiero que la gente nomás sepa que había una voz que les decía, señores, una voz esto que ahí en el desierto, que clama en el desierto, clamaba diciendo, a ver, totalmente, y en contra de esto que pero vamos a seguir clamando, y en esto, en contra de lo que están pergeñando, de acuerdo a este Ministerio de Economía, posible formular y diseñar la planificación del desarrollo nacional. Y aquí el doctor Víctor Pavón dice, a ver, esta frase es de pleno giro intervencionista. Lo principal está en la planificación del desarrollo nacional. Esta frase es de pleno giro intervencionista, a la cubana o a la venezolana. Es una suerte de comunismo maquillado, sería. Así mismo. Lo dijiste, mira, de manera excelente. Bueno, felicitado. ¿Qué hay que hacer ahora, ídolo? ¿Qué hay que hacer en todo caso? Y lo que hay que seguir es diciendo al pueblo paraguayo que los que le gobiernan le están traicionando. Bueno, pero si la propia doctora Rubotti se fue y les habló claramente a todos esos diputados. Y tenemos que seguir insistiendo. Y ahí seguían paseándose como si nada pudieran escuchar. Te podés imaginar, quiere decir que María Antonieta, te cuento una anécdota de la historia. Esa cámara baja va a seguir funcionando por así. Supuesto. María Antonieta, ¿verdad? Cuando el 13 de julio de 1789, un día antes de la Revolución Francesa, escribió en su diario. ¿Sabe qué escribió? Si no tienen pan, denles torta. Eso también. Pero, y vos sabés qué puso, qué pasaba, porque él ya escribía su diario. ¿Y sabe qué puso? Sin novedad. No pasa nada en París. La revolución ya se había gestado. ¿Entendés? Sin novedad. Bueno, respecto a esta creación del Ministerio de Economía, el proyecto de ley de creación de este ministerio está a consideración de varios organismos, digamos, ¿verdad? Y la planificación del desarrollo nacional desde el Estado es el camino hacia el colectivismo, sostiene Víctor Pavón, sendero del comunismo. El Ministerio de Economía, entre, dos puntos, formular y diseñar la planificación del desarrollo nacional. Qué lindo es sentarse en una habitación y decir, vamos a hacer esto. Total, ¿verdad? Que pero interesante. A través del dinero de la ciudadanía. Así mismo. No, y sobre todo, Bruno, exigirte en la planificación. Pagar los impuestos. ¿Y dónde está el resultado? ¿Por qué hay que pagar impuestos? ¿Para qué hay que pagar impuestos? Totalmente. Bueno, esa es una pregunta importante. ¿Para qué hay que pagar impuestos? Y después está la cuestión de orden moral, ¿verdad? Y la renta personal. ¿Por qué una persona o un grupo de personas van a planificar, sinónimo de exigirte a vos a hacer algo según los criterios de esas personas? Eso se llama inmoralidad desde el punto de vista moral. Y obviamente es antieconómico porque ellos no están viendo la realidad de todo el país. Eso ya se probó. Se comprobó en la historia. No es bueno. Y la gente dice, no, vos ya sos muy radical. Vos crees que... No,
no es que yo digo que nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo, pero nos estamos yendo hacia ese lado, a ese lado oscuro, ¿verdad?, de la economía. El lado oscuro de la luna. El lado oscuro. Entonces, cuando entremos a ese lado oscuro, ya no va a haber forma de salir, porque acá no tenemos una tradición de libertad. A diferencia de Argentina, que sí tuvo una tradición de libertad. Cualquier cosa y sale a la calle la gente. Claro. Para bien o para mal, pero claro. sale. Aquí la gente, si no tiene esclarecedores, si no hay libertad de prensa, se si queda en no su hay casa. gente, la gente no se manifiesta, la gente no hace reuniones, la gente no habla de estos temas, y de luego lo único que hace es en el teclado decir tal o cual cosa. No, señores, acá tenemos que insistir en la necesidad de hacer del Paraguay una sociedad libre, formada de individuos libres y además de personas responsables con su propio destino. Y no como esta gente quiere hacer, de agarrarnos de la mano para ponerle los nuevos grilletes. Porque lo que ellos están queriendo es, a través de este Ministerio de Economía, es ponernos grilletes. Formas de grillete, porque se van a enterar de cuánto vos ganás y te van a pedir más dinero. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿y primero, ellos cuánto ganan? Exacto. Primero, ¿cuánto usted gana? Claro. Le tenemos que decir. Y sobre todo, ¿qué está usted haciendo con mi dinero? Claro, ¿qué está ¿No te usted parece? haciendo con mi dinero? Y esto va para los señores Santiago Peña y también para el amigo Fernández Valdovinos, ¿verdad? También, a quien apreciamos mucho, pero tienen que escuchar también estas otras campanas. Y bueno, te agradecemos mucho aquí, querido Víctor, y vas a pasar, tenés el paso ya firme, o sea, ya firmaste el contrato con la red, esta RCC, para programas de radio y televisión, ¿verdad? Vamos a estar saliendo el lunes 8 Lunes de agosto 8. a las 20:30 horas. ¿Y cómo se te va a escuchar? A ver. Y espero que se me escuche así como se me escucha acá. No, pero ¿cómo se te va a escuchar? ¿Cómo es el asunto? RCC RCC Canal 29 Canal y en 29. directo por Radio Asunción, que es también la radio hoy en día también de ese canal, ¿verdad? Así. Así vamos a estar saliendo. AM 1250. 1250, así mismo. AM 1250. Así mismo. Y la Radio Asunción era otrora era de los Fernández, pero no sé si era también, antes era de los Bernabé, ¿no era? No sé, eso no sé. De todas de maneras, los Fernández, sí, yo sé que era. Lo importante nomás, Bruno, es... Radio y ojalá Comunero, alguna vez podamos Radio tener aquí Comunero. un programa como yo siempre quise tener Radio también, ¿verdad? Comunero era Por BM Online y Canal sí, 21. Sí, 21 de Tigo TV y también 27 Copaco IPTV. Sí, así que estamos siempre dispuestos a seguir divulgando ¿Cómo no? nuestras ideas. Vamos a ir creciendo Sí, y pues vamos ya cada vez más le parece a los legisladores ya. ¿Cómo no? Vamos a ver que... No, bueno, querido, no, en el buen sentido. No, yo Vos te sos un agradezco, capo. mucho, Bruno, la oportunidad siempre que me da de poder compartir nuestras ideas, nuestras reflexiones y nuestras propuestas, porque si hay algo que yo quiero dejar bien en claro, es que yo no solamente critico, sino que propongo algo diferente. Sí, claro, ¿verdad? se propone De que con obviamente criterio, eso con criterio. todavía no le llegue a los personajes que hoy nos gobiernan, de luego los peras del olmo, ¿verdad? Porque ellos no lo van a hacer. No esperes peras del olmo. Totalmente, así mismo. Pero sí me dirijo al ciudadano común, a ese hombre, a esa mujer común de la calle, a esa persona que se levanta temprano, que quiere llevar el pan a su hogar. Y ese tiene que ser el mensaje que hay que llevar siempre, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que llevar esperanza ante un mundo que lamentablemente está siendo obnubilado por las tinieblas del estatismo y del globalismo. Sigue el presidente de la ANDE, el mismo seguirá por otros 5 años más. ¿Ah, sí? Y bueno. Sí, no. Entonces iba vamos a seguir con los cortes de luz, entonces. ¿Te parece? Y por supuesto. Félix Sosa, ingeniero, va a seguir Pero siendo la presidente ANDE de la tiene que ser ANDE. desmonopolizada. También. La ANDE es un monopolio perverso. También. No hay otra forma de tener mejor energía eléctrica que precisamente desmonopolizar ese sector. Tenemos que invertir millones de dólares en el sector eléctrico. Pero no se hace porque lamentablemente la propia ANDE se convierte en un obstaculizador de las inversiones privadas.
Porque es juez y parte también. Y lógico, es juez y parte. Así mismo, inclina la cancha hacia un lado, hacia su cancha. Hacia lo que le convenga. Bueno, querido Víctor, muchísimas gracias. Muy amable Víctor, que va a estar a partir del 8 en la cadena esta RCC de radio y de televisión y AM 1250, la radio Asunción, que también va a estar propalando lo que científicamente siempre elucubra aquí el doctor Víctor Pavón para beneficio de la ciudadanía en general. Y La Tribuna, el diario, el decano de la prensa nacional, diario digital La Tribuna, sostiene acá en su portada que Mario Abdo sigue protegiendo a funcionarios que dejaron pasar 10 toneladas de cocaína. Las llamativas actuaciones inacciones del director nacional de aduanas del Paraguay, Julio Fernández Frutos, respecto a la incautación de 10 toneladas de cocaína en el puerto de Hamburgo, en Alemania, han levantado dudas sobre la posible complicidad de funcionarios y la ineficacia en el manejo de los controles aduaneros. Paraguay enfrenta el desafío de combatir el narcotráfico y mejorar su reputación internacional. Pese al escándalo, no hubo reacción alguna por parte del gobierno de Mario Abdo Benítez, y en el editorial de La Tribuna, en el decano de la prensa nacional, en el día de la fecha, sostiene este editorial que ante nula reacción por parte del actual gobierno, Peña, el siguiente presidente, está obligado a rectificar rumbos. Bueno, muchas cosas tendría que hacer este presidente que va a llegar, Santiago Peña. Hay muchas esperanzas, pero no sé si, como es tanto lo que hay que revertir acá, no sé, que tenemos que ayudarlo de alguna manera. Sin y duda. Que tenemos tiene que entender. Le deseo yo los mayores éxitos al nuevo gobierno, sinceramente. Creo que debe tener éxito. Confío en que el señor Santiago Peña va a hacer un buen gobierno, pero tiene que darse cuenta también que con ideas caducas, con ideas del pasado, con ideas de más Estado, no le llevará al éxito. Yo creo que él es una persona interesante que puede hacer mucho, pero espero también que no se equivoque en provocar más estatismo, porque el Paraguay lo que necesita es más libertad económica, todavía y mucho más. Muchas gracias, querido Víctor Pavón, y vamos a King.